Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Chévere. Qué bueno volverle a ver. Igual, de verdad que era, como habíamos hablado, una asignatura pendiente. Sí, de verdad que sí. Yo hice como que unas anotaciones de puntos más importantes que yo siempre trato de traerlo de los comentarios que me hacen las personas, de lo que escucho en la calle, recopilar toda esa información y de inquietudes que personalmente tengo yo. Súper. Una de las cosas que estaba comentando con las muchachas que me preocupa mucho es, pues, obviamente, los medios de comunicación y cómo se está manejando todo esto. La desinformación, las personas que tenemos analizando analizando que quizás no es en representación como tal por el partido, pero representan lo que tanto ellos dicen como que son de la izquierda o centroizquierda, por decirlo así. Pero la información que ellos le están llevando, ¿verdad?, a los televidentes. Y en estos días, usted sabe que han estado bien activos en el tema per se de Venezuela. Y a mí me preocupa mucho estas personas que tenemos, ¿verdad?, debatiendo, ¿cómo se dice?, estos analistas y la reacción. Cómo ellos reaccionan al debate y a los ataques, que básicamente siempre es el mismo. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos combatir eso o traer a personas mejor adiestradas? Yo sé que esto quizás no depende de usted, pero puede ser una recomendación que se pueda hacer para que no haya desinformación o que esto no provoque que al otro día las redes sociales sean utilizadas para lo mismo, para desinformar y para atacar. Wow. Déjame ir por partes, ¿verdad? Yo creo que si uno sintoniza un medio de comunicación o uno sintoniza una red social y uno ve que hay una figura que es un político electo que está opinando, eso no es un analista. Es un representante y portavoz del partido político al que representa. Hay canales de televisión que presentan paneles de discusión y este es nuestro panel de lujo, nuestro panel de esto. No, ahí hay un PNP, hay un Popular, cuando permiten hay alguien del PIB o de Victoria Ciudadana o del Proyecto de Dignidad cuando lo permiten. Usualmente está diseñado para el bipartidismo rojo y azul. Hay una segunda capa, esa es más fácil de distinguir, ¿verdad? Hay una segunda capa que son analistas, pero que realmente, aunque no están en el ropaje de ser de un partido político, basta escuchar los que saben que llevan la agenda de ese partido político o han pertenecido a ese partido político o tienen contratos con los gobiernos o esos partidos políticos. Y eso también es fácil identificarlos porque, lejos de ser analistas, yo les llamo analistas, porque ¿verdad? Tienen su agenda muy definida y cobran muy bien. Pero son comentaristas, están dando su opinión, como la podrías dar tú, como la podría dar yo, como la podrían dar cualquier persona, están dando su opinión, no vienen desde un punto de vista del conocimiento. Aquí a veces yo escucho todos los días, hay personas dando su opinión. Tú puedes ser una persona talentosa e inteligente, pero tú no sabes todo de todos los temas, todo el tiempo. Estás dando una opinión en ocasiones prejuiciada, etc. Así que el que consume eso tiene que un poco tomar con pinza de quién viene y cómo viene. Tercero, hay personas que yo creo que vamos más a cómo atender el tema. Hay personas que conocen sobre temas particulares. En Puerto Rico hay profesores de Derecho Internacional, hay profesores de Política Internacional, si uno va a hablar de los conflictos mundiales. Los medios de comunicación no suelen usar esos recursos porque les parece que no son los llamativos, o que no son los que dan el rating, o no son los que dan el golpe del dimi direte. En eso hay un defecto de esa línea entre lo que es entretenimiento y farandulería, lo que es información, y esa línea se ha borrado en muchas ocasiones. Nosotros, los que queremos llevar un mensaje informado, es un reto continuo. Es un reto continuo porque entonces vamos a la cuarta, ¿verdad?, parte de tu pregunta es, si uno quiere ser honesto y hablar la verdad al país explicando, más allá de prejuicios entonces al día siguiente se presta para manipulaciones en redes sociales o incluso de portavoces políticos de adversarios. Cuando a mí se me ha preguntado, por ejemplo, del conflicto en Venezuela, yo he dado una respuesta desde la campaña, una respuesta que está dirigida a retomar el diálogo diplomático, el derecho internacional, a que las partes se sienten en la mesa con interventores
de confianza en términos políticos, desde el Papa, en aquel momento el Papa Francisco, el Instituto Carter o Barack Obama, en el caso de un conservador como David Cameron, ex primer ministro de Inglaterra, Brasil, Colombia, que es un país fronterizo con Venezuela, lo que es México, que se han ofrecido para ser interventores, para resolver un problema político y que sea por la vía diplomática, para que Venezuela pueda llevar a cabo una votación democrática y la expresión del pueblo sea la expresión del pueblo. Lo que no puede ser es la agresión, ¿verdad? Esa es una posición que asumió en su momento el Papa a nivel internacional, distintas organizaciones, presidentes de países, Lula da Silva, en aquel momento López Obrador de México. Aquí rápido se me puso el sello: estás con Maduro. Yo lo que estoy es con una vía diplomática y de paz, porque al final del camino un baño de sangre a quién le conviene. Y es fácil cuando desde aquí el liderato político del PNP está reclamando baños de sangre cuando es otro pueblo el que va a sangrar, que son hermanos latinoamericanos y que aquí viven muchos venezolanos, o que van a usar a Puerto Rico, convirtiendo a Puerto Rico en un objetivo militar en una faena como esa. O sea que hay una diferencia. Decir algo así en Puerto Rico, que no hay una cultura diplomática ni de relaciones internacionales ni de jefes de Estado, es algo, pues este está con Maduro. Exacto. Una manera muy infantil de plantear el asunto, pero es así. Así que tienes razón que es un reto enorme y uno tiene que disciplinarse a que en ocasiones es una oportunidad para orientar el país. Hay personas que incluso pueden ser afines a mi forma de pensar, que piensan que tal vez esa posición mía no es defendiendo a Maduro. Yo no soy satélite de nadie, ni creo que el PIB deba hacerlo, ni Puerto Rico deba hacerlo. Tenemos que dar unas posiciones de principio: la democracia, el diálogo de los pueblos, la no intervención militar contra los pueblos. Puerto Rico ha sido víctima de eso. Así que esas son posiciones que yo defiendo. Yo no creo en las dictaduras, yo no creo en la falta de democracia. Creo que cuando un país es manchado por procesos que se han cuestionado su legitimidad, debe tener la oportunidad de reagrupar, que haya la expresión democrática y que sea lo que el pueblo decida. Exacto. El PIB se ha sometido en Puerto Rico, nunca ha ganado una elección, y no por eso hemos actuado de la forma que no sea volver, exponernos, ofrecernos, y ahora en tiempos recientes el país ha abierto los ojos y ha dado unos apoyos importantes. Eso es tener un compromiso democrático. La democracia no es para cuando yo mando, eso es buena, y cuando entonces no mando es mala. Así que, pero es un reto de día a día, no tiene una solución única. Es confiar que la gente vaya distinguiendo y uno tener una disciplina personal de hablarle la verdad a la gente, aunque en ocasiones uno conoce que está sujeto a la manipulación. Exacto. ¿Y cree que ha sido un talón de Aquiles para usted? O sea, sin duda alguna, en términos, más que un talón de Aquiles, fue un flanco que el PNP utilizó para manipular. Fíjate que el PNP en la pasada elección, Jennifer González no tenía un programa de gobierno. Jennifer González venía de tener una primaria con Pedro Pierluisi y los pierluisitas no estaban contentos con ella. Tenía el proyecto Dignidad, en donde su candidato a la gobernación tenía cerca de un 12% de apoyo según las encuestas antes de las elecciones. Yo tenía una competencia muy cerrada con Jennifer González. Pues ¿qué hicieron? Vamos a explotar el temor. Y el temor es un instrumento, cuán malo puede ser, pero es un instrumento que se usa en política. Y el temor era: si gana Juan Dalmao, aquí llega Putin por Aguadilla, llega Fidel Castro, que ya falleció, por Luquillo, llega Maduro, llega el otro, te quitan esto, te quitan los fondos. Pues todo era falso, pero eso fue una campaña que se creó, claro, era la única, no había nada que fuera en contra de mi historial, de que yo he incurrido, o mi partido, en actos de corrupción. Jennifer no podía decir eso, de que ella lleva más de 30 años en el gobierno de Puerto Rico y ha sido cómplice del endeudamiento, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo eso cuando ella fue presidenta de la Cámara. Ella no podía deshacerse de su historial, pero a mí no me podían sacar un historial negativo, era positivo. Y entonces, pues, sí, lo usaron. Así que más que un talón de Aquiles, es una oportunidad de uno también aprender del proceso con humildad y pues reiterarse en aquellas cosas que uno le habla de frente al país. Pero al mismo tiempo yo creo, viéndolo ahora, y esto es una admisión entre tú y yo, una exclusiva. Yo sí pienso que yo en la campaña debía haber sido, yo no soy creyente en campañas negativas.
pero yo debía haber sido más insistente en señalar la verdad de las deficiencias de Jennifer González. No sé si me explico. Claro. Estoy usando unas palabras cuidadosas. Exacto. No era atacarla en lo personal, no era atacarla con falsificaciones ni mentiras como hicieron conmigo, pero recordarle al país de dónde viene Jennifer González y de qué ha sido responsable Jennifer González y de cómo incluso su apoyo a Donald Trump iba a comprometer ella, como ya se demostró, los fondos federales, los fondos de asignación, lo que son derechos de distintas comunidades en Puerto Rico, comunidad LGBTQ+, lo que son los inmigrantes, en este caso principalmente dominicanos, lo que son afrodescendientes, lo que son estudiantes, lo que es género, mujer, todo eso amenazado bajo la administración Trump. Yo debía haber sido más vocal en ese tema y yo aprendí para el futuro. Exacto. De hecho, nosotros, y por lo menos yo puedo dar fe de que yo sí creé mucho contenido. Ok. Sobre haciendo eso. El repaso de los años, ¿verdad?, de ella en el gobierno. Y todo, o sea, de todo lo que fue responsable junto a los diferentes, ¿verdad?, líderes y gobernantes. Y puedo dar fe de que sí le di duro a toda esa información, a todos los casos de corrupción, incluyendo otros líderes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Y sí, yo sé que en redes le dimos duro a eso, los creadores de contenido. Sí, de hecho, la campaña orgánica de fiscalización principal a todas las campañas, pues lo hacían, ¿verdad? Vino de creadores de contenido. Sí. Porque en muchos de lo que puede ser medios más corporativos, pues dependen de la compra de pauta. Y eso es la otra dinámica. Definitivo. Yéndome por otro, ¿verdad?, por otro ladito, ¿por qué usted cree que las personas deciden mantenerse neutrales y no identificarse con el partido independentista? Bueno, yo creo que hay una historia, ¿verdad? Como mencioné hace un rato, persecución, marginación, temor de consecuencias. En Puerto Rico se prohibió con la ley de la mordaza ser independentista, declamar poemas a la patria, ser defensor de la soberanía puertorriqueña. Aquí hubo poetas presos como don Francisco Matos Paoli por declamar poemas a Puerto Rico. Después el carpeteo, la idea de que si tú eres independentista pero aún sin serlo te asocias con independentistas, no tenías oportunidades de empleo, de becas, de oportunidades, muchos tuvieron que emigrar. Hubo asesinatos políticos también, así que hay un trauma colectivo que yo creo que generacionalmente ha ido superándose en términos de las generaciones más jóvenes, porque están viviendo otras realidades. Por ejemplo, mi hijo tiene 22 años, cumple ahora en octubre, mi hija cumplió ahora 19 años. Esa es una generación que viene viviendo la crisis en los últimos 15, 17 años. Somos la generación de la crisis. De la crisis. Y por lo tanto, ellos, esos temas de que si vienen los rusos, los soviéticos, les importa poco, y incluso toda esa manipulación de los temas de los países latinoamericanos, y que si Maduro, y que si el otro, y que si Fidel Castro, y que para ellos es totalmente ajeno. Lo que es cercano es que no tienen para vivienda, que no tienen oportunidad de empleo, que quieren estudiar y trabajar en lo que estudian, no tenerse que ir. Sí que hay otra realidad. Así que yo creo que las generaciones mayores que todavía, esos sí vivieron lo que fue la Guerra Fría, pues esos todavía, pues esas campañas de miedo y terror, y particularmente cómo identificarse o no, les afecta. Yo creo rápidamente que una de las grandes ganancias en las pasadas elecciones, las del 2020, las del 2024, es que obviamente al yo obtener un 31%, 32% de apoyo electoral, ser la segunda fuerza electoral en el contexto de la alianza, eso no es un 32% de independentista. A mí me encantaría, pero esa no es todavía la realidad del país. Pero significa que muchas personas sin ser independentistas rompieron con el prejuicio de que si yo no soy independentista yo no voto por un candidato que es independentista. Creyeron en el proyecto de un gobierno limpio, un gobierno honesto, de un proceso de descolonización democrático, aparte de lo que es la gobernanza del país. Y eso debe llenar de esperanza. No necesariamente se identifican, pero dieron el paso para ese cambio, y yo creo que eso es algo espectacular y es algo histórico. ¿Y cree que todavía hay figuras dentro del partido que provoquen esos temores? Yo creo que no. Yo creo que... Y se lo menciono pues sí, por lo mismo, porque pues por lo que escucho de otras personas que mencionan, obviamente no voy a mencionar nombres, pero hay ciertas personas dentro del partido que he escuchado que dicen, si estas personas no estuvieran en el partido o si hubiera una reestructuración del partido, yo me voy full.
Yo, por lo que pienso que no, es que el partido ha logrado algo de un balance entre múltiples generaciones. Tú tienes la generación de los que asumieron un liderato a finales de la década del 60, principios del 70, tienes un liderato de los 80, por ejemplo, en aquella época, pues Rubén Berríos, Fernando Martín, luego la década del 80, personas como Denis Márquez estaba en la juventud del partido, más tarde entonces en los 90 en la juventud del partido entró yo, María Lourdes Santiago, Roberto Iván Aponte, Calixto Negrón y otras figuras, para no mencionar, ¿verdad?, nombres que tal vez muchas personas no conocerían, pero ha habido esa transición. Actualmente hay un grupo de jóvenes como Adriana Gutiérrez, como Adrián González, Alondra Belaval, que es de la juventud del partido. Ha habido esa multiplicidad generacional. Sin embargo, hay dos cosas. Una es primicia, digo, no es tanto primicia, pero yo creo, no sé si yo lo he articulado así. Contrario a lo que se quiso proyectar durante el periodo de la conversación que hubo con Victoria Ciudadana y la Alianza, lo que se quiso proyectar por muchos de los que creaban contenido como analistas, que decían, Juan Dalmau se está reuniendo con Victoria Ciudadana, pero muchachos, eso Rubén Berrío y Fernando Martín no lo van a permitir. Fue todo lo contrario. Okay. Fueron unos promotores de que hubiese ese diálogo, por eso fue importante el mensaje que dio Rubén Berrío en claridad en un momento dado, para que no hubiese duda de que aquí estábamos todos como un proyecto, muy conscientes de la oportunidad histórica que se estaba enfrentando. Y eso es bien importante que la gente lo sepa. Es bien importante que se sepa, porque donde nosotros tuvimos oportunidad de reunir al Comité Central, donde en la Asamblea tuvimos, es verdad, miles de delegados, en todo momento hubo ese deseo de dar el paso hacia una alianza, y se pudo dar porque nosotros, y voy a ser rápido, pero previo a las elecciones del 2020 sacábamos un 2%, 2 punto algo. Estábamos luchando por nuestra subsistencia como institución política, con nuestra propia identidad. Era mucho más difícil en unas condiciones de debilidad electoral abrir puertas, como cuando uno está en una tormentera, estás esperando que pasen los vientos huracanados. Si sales antes y abres la puerta, te va a llevar la tormenta. Así que nosotros por mucho tiempo, por la persecución y otras razones, estábamos en la tormentera. Cuando en las elecciones del 2020 yo saco un 14% de los votos, de repente, fíjate, esto es un nuevo país. Victoria Ciudadana, la candidata Alexandra Lúgaro, 14%, otro país. Sumados ambos, 28%, Pierluisi gana con 31%. Espérate un momento. Pues eso dio oportunidad a otras aperturas. No eran posibles en momentos anteriores por las condiciones anteriores. En este momento sí, y hubo colaboración de toda, de verdad, de todo el liderato del partido. Así que fue un reto la alianza, pero no fue por situaciones internas de la colectividad. ¿Y cree que funcione el mismo método? ¿O cree que debe de ser algo más que esté todo bajo una misma papeleta, que no cree la confusión al electorado, para que no me votes donde no es? Sí. Porque si me pregunta a mí, yo creo que debe de estar todo el mundo bajo una misma papeleta. Es difícil porque cada organización tiene una identidad muy propia. Y el PIB no deja de ser una institución como la que es y se fundó, y Victoria Ciudadana es distinta. Lo que yo he planteado es que debe sí hacerse de una forma en donde ajustemos las tuercas que no tuvimos oportunidad de ajustar, o que no supimos cómo ajustar para el pasado evento electoral. Yo he tenido reuniones con Eva Prado, que es la actual coordinadora general. Hemos discutido a grosso modo, ¿verdad? Cosas que tenemos que continuar discutiendo, pero creo, y no creo que me estoy excediendo en decir públicamente contigo, que coincidimos en que la alianza debe ir por encima de lo que es el PIB y Victoria Ciudadana, que debemos atraer otras figuras, que debemos lanzar puentes a otros sectores, que por la prisa que hubo en aquel momento y la concentración entre Victoria Ciudadana y el PIB, pues no hubo esa oportunidad. Yo he tenido reuniones con exlíderes del Partido Popular y del PNP, que no estoy autorizado a dar sus nombres, pero que creo que se pueden construir cosas con esas personas. Y eso va a ser parte ahora, con más tiempo, de lo que yo creo que es nuestra agenda. ¿Cómo se va a articular eso en la oferta hacia el futuro? Yo no me atrevería a anticiparlo. Y aunque lo tuviera anticipable, te admito también que una de las disciplinas que aprendí en el pasado proceso electoral, eso sí lo seguimos y funcionó más o menos,
porque la maldad no tiene límite y el Partido Popular y el PNP como quiera fueron a los tribunales, pero fue el que como mantuvimos la disciplina de lo que estábamos dialogando, lo mantuvimos como tenía que ser dentro de las estructuras de cada una de las organizaciones, evitamos al máximo los obstáculos de enmiendas a la ley para hacernos la trampa, porque ellos tenían el control, me refiero al Partido Popular y el PNP. Claro. En el caso actual tienen el control el PNP, Gobernación, Cámara y Senado. Cualquier asomo de lo que ellos puedan escuchar, que puede ser planes de futuro para entendidos mutuos, van a tratar de enmendar la ley para evitarlo. Y ya tú ves, recientemente Tomás Rivera Chávez hizo unos anuncios. Pues esa era mi próxima pregunta, por ahí iba. Que todo lo que está ocurriendo ha servido de distracción para entonces irnos a tocar el código electoral nuevamente y a hacer una reestructuración del código electoral. Pero lo curioso es que de lo más que se habla es del voto adelantado. Así es. El voto adelantado para mí, y esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Juan, para mí es la manera más fácil legal de robar el voto. Y si nos vamos a los números, en votos adelantados hubieron 138.800 y nosotros perdimos por 133.000. Vamos a poner que los populares tuvieron de esos votitos, par de ellos, véngase Proyecto Dignidad, y los populares que a última hora se movieron para allá. Yo entiendo que es algo de lo que es bien importante, o sea, bien importante atacarlo para que no vuelva a suceder, o no vuelva a haber el descontrol que hubo. Yo sé que es complicado, porque ellos tienen todo para hacerlo. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? O cómo podemos... Porque ya yo empecé a darle duro a eso en las redes. Estamos pendientes, o sea, nos están distrayendo con otros temas. No es que no seamos empáticos, no es que no estemos pendientes de estos temas, pero nosotros nos tenemos que enfocar en Puerto Rico y en lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y a mí me preocupa muchísimo. Ese tema en particular me preocupa porque las elecciones nosotros podemos hacer lo que... O sea, nosotros podemos dar el todo por el todo, pero las elecciones se deciden ese día. Y es bien complicado. Entonces, ¿cómo vamos a meterle mano a eso? Mira, déjame decirte, para los que nos están viendo, estoy seguro que en tu contenido lo has explicado, pero voto adelantado principalmente se divide en varias áreas. Una son todos votos previos al día del evento electoral. Exacto. Eso tiene que ver con el voto por correo. Exacto. Eso tiene que ver con el voto a domicilio, son dos votos distintos. Exacto. El voto por correo es que usted solicitó votar por correo, a usted le llega la papeleta en un sobre predirigido, usted llena la papeleta, vota en la privacidad de su casa y la envía entonces por correo certificado a la Comisión Estatal de Elecciones. El voto a domicilio es que usted solicita voto a domicilio, va a ir una junta de los distintos partidos, esto es en teoría, de los distintos partidos. En teoría. En teoría. Y entonces usted vota en privado, en teoría, en su casa, y esa junta se lleva esa papeleta para que sea contabilizada cuando comienza el proceso de la votación. Y la otra modalidad de voto adelantado, pero tiene su propio nombre, voto ausente. Exacto. Voto ausente es que usted se encuentra fuera de Puerto Rico, usted tiene residencia en Puerto Rico, usted es estudiante puertorriqueño fuera del país, solicita, le envían por correo, una vez usted certifica, por ejemplo, si es estudiante de la universidad, la envía de vuelta. Nosotros en el voto ausente, ahora vamos a la realidad, eso fue la práctica, la realidad. Tú dices absolutamente cierto. En el voto ausente, cuando digo nosotros me refiero a la alianza y mi candidatura, fue 80-20. 80 a favor mío, 20 los otros partidos. Quieren limitar ahora el voto ausente. Lo vi. Y lo leí. Vamos entonces al voto adelantado. Fue a la inversa. El voto adelantado fue como 70 PNP y como 20 yo y 10 los demás. Ese ahora lo quieren agrandar. Exacto. Ese quieren que ahora sea de 55 años en adelante. Antes era de 65 años en adelante. Para que el perfil demográfico de los que votaron más PNP voten por correo y que el perfil demográfico de más jóvenes no tengan esa misma No es para que los colegios estén vacíos.
Exactamente. Es bien importante. Es bien importante porque una de las cosas que hicieron no tiene que ver con lo que están diciendo. La realidad es que, porque digo, si quieren que los colegios estén vacíos, yo tengo una contrapropuesta. Que el voto por correo sea de los 18 años en adelante. Exacto, que sea para todos. Todo el mundo. Y los colegios van a estar, mira. Fiesta para todos. Claro, y los colegios van a estar cómodos. Bien cómodos. Bien cómodos. Bien cómodos. Pero no, 55 en adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Es evidente por lo que ocurrió en la práctica, se supone que sea el elector el que haga el trámite para el voto por correo. Exacto. Aquí hubo legisladores que iban a las casas de la gente, les llenaban la firma, porque ya le llevaban el documento lleno. La persona firmaba frente al legislador. ¿Quién se va a atrever a decirle que no? Porque después entonces no me van a dar servicio, no me vienen a atender. Claro. Cosas que debería hacer, claro, vulnerables, mayores, etcétera, Exacto. por temor. En el caso del voto a domicilio, el Tribunal Supremo, dominado por el PNP, permitió que si se presenta un solo funcionario, ese puede hacer las visitas a domicilio. Cuando se supone que sean 3. Exactamente, sea uno de cada partido. Exacto. El Tribunal Supremo dijo, no, puede ir uno. El PNP tiene lo que llaman destaque. Exacto. Destaque son empleados públicos pagados con tus contribuciones, con tu dinero. Y cuando tú piensas que no pagas contribuciones en Hacienda, la estás pagando con el IVU. Tú pagas contribuciones. Exacto. Así que esa gente que es pagada con fondos públicos se dedica en el año electoral a hacer trabajo electoral. Exacto. Y en el año, los meses previos a, son los que visitan las casas. Esos van donde ti. Tú estás encamado. Tú tienes que votar delante de esa persona, pero no te atreves a votar en contra de la persona que te llevó la papeleta. Y a veces la persona que está encamada no tiene racionamiento ni capacidad cognitiva. El que está al lado es el hijo o la hija que está votando por ella, que fue la que pidió el voto. Que es ilegal, eso sí. Es ilegal, se supone que tú tengas capacidad para votar individualmente, tú nadie puede votar por ti. El voto es propio, único y secreto. Así que todas esas irregularidades hay que manejarlas primero en el foro legislativo. Ahora vamos a la otra realidad también. En el foro legislativo sabemos que el que hace la ley hace la trampa y vemos que hay una intención de continuar traqueteando con el evento electoral. Exacto. Tenemos que estar listos electoralmente. Tener un ejército de funcionarias y funcionarios de colegio desde semanas antes visitando, denunciando, el que se señale a gente que haga lo que hizo legisladores, hicieron figuras violentando lo que era el principio de que sea el elector el que solicite. Tenemos que ser mucho más aguerridos al momento de denunciar y de tener nuestro ejército en las rutas, los que estén retirados, los que son estudiantes que tengan la oportunidad de hacerlo. Pero tenemos que tomar el proceso electoral, por eso me he tomado un ratito, porque de todas las entrevistas que he tenido durante estas varias semanas, esta es la única que me ha traído ese tema como un tema principal. Ese es un tema fundamental. Podemos tener las mejores ideas, podemos tener los mejores candidatos, podemos tener la mejor campaña, podemos tenerlo todo. Y si el día que cuenta, que es cuando comienzan a moverse las papeletas vivas, no tenemos la gente, se nos fue la vida. Se nos fue la vida. Nada va a pasar porque ellos van a dominar el proceso, dominar la Comisión Estatal de Elecciones. Tenemos que en todos los espacios que podamos ocupar, ocuparlos. Y eso depende de voluntariado, de orientarse. Ya nosotros estamos haciendo un esfuerzo primero para la inscripción de jóvenes. Estamos visitando, de hecho hoy hubo visitas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero estamos visitando en todos los pueblos, en todas las escuelas superiores y en todos los recintos públicos y privados para que los jóvenes se inscriban con tiempo. Todo el que tenga 18 años, el próximo noviembre ya se puede inscribir, aunque no tenga 18 años. Importante, ya pueden inscribirse. Le van a pedir una información que son, si usted vive con sus padres, recibo de factura de luz o recibo de factura de agua, usted la tiene, se envía por escaneo del celular. O sea, todo, ahí están los pasos a seguir. Pueden visitar la página comisionadoelectoralpi.com, le da la información de cómo puede registrarse en el sistema electrónico y le da las instrucciones de lo que necesita. Y estamos haciendo las orientaciones con los que van a ser los coordinadores, funcionarios de colegio, etcétera, y lo vamos a continuar haciendo a través de la página del comisionado electoral y se pueden ahí ofrecer. Lo importante es que hay que dar el paso al frente. Exacto. No se puede ver el proceso electoral como una cosa que maneja otra gente. Es lo que uno puede hacer. Yo como empecé en esto, fue como funcionario del colegio del PIB, me acuerdo en el colegio de Lourdes, en la calle Mayagüez, en Río Piedras, donde vivían mis abuelos, yo estaba estudiando y allí fui funcionario del colegio y eso es lo más que yo podía hacer ese día, además de votar, porque los otros están en la casa, sí, celebrando o llorando, pero en el momento que más falta hiciste para poder defender los votos del cambio del país, ahí no estuviste y eso no puede pasar. Exacto. Esas son una de las cosas que más me preocupan, toda la situación mediática para mí es bien importante.
la desinformación, todo esto que usted estaba pasando en estos días de la difamación. Y pues como estábamos hablando ahorita, no necesariamente tiene que ser igual, ¿verdad? La contestación que se le dé. Pero sí yo pienso que de vez en cuando podemos ser un poquito más agresivos. Sí, yo creo que sí. Además te admito que después de mi desahogo de ayer, cantando varias verdades a una gente que se ha comportado como lo que son, acusándome a mí de recibir un dinero de narcotráfico o de otro gobierno, cuando han sido ellos los que han recibido dinero ilegal y que han sido convictas gobernadoras y presidentas del Partido Nuevo Progresista, que me acusen a mí, los retrata como lo que son charlatanes, embusteros, cobardes, y eso hay que combatirlo y hay que llamarlos por su nombre. Exacto. Así que yo te tomo esa invitación y además desde entonces me siento muy bien porque me siento que se quitaba un peso encima. Eso es como que... Definitivamente. Pues nada, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Y esta conversación continúa. Exacto. En lo que yo pueda, estoy a mi disposición para meter mano y porque queremos un mejor país. Claro. Esto es un bien común, esto no es para algunos y eso es lo que queremos, ese es el mensaje que llevamos en las redes, que esto es para el bien de todos y por todos los puertorriqueños, no solo para un grupito. Así que nada. Hasta luego. Gracias.